Alice Brown estaba de pie en medio del salón de su espaciosa casa, sosteniendo una nota en sus temblorosas manos. Apenas unas líneas, escritas con una caligrafía familiar, tachaban 20 años de vida en común. Te dejo. Lo siento, pero no puedo seguir viviendo en este matrimonio. Me reuniré con los abogados la semana que viene. David. Le fallaron las piernas y se hundió lentamente en la silla. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde, la hora a la que David solía volver a casa. Pero esta noche, no. No iba a volver esta noche. «Oh, Dios», susurró Alice, llevándose las manos a la cara. ¿Cómo era posible? Pero en el fondo, ella sabía la respuesta. Los últimos meses habían estado llenos de llamadas silenciosas que él atendía en la otra habitación, reuniones tardías y el extraño aroma del perfume en sus camisas. Ella se dio cuenta de las señales, pero se negó a creer lo obvio. «Señora Brown». Su ama de llaves, Martha, apareció en la puerta. «¿Se encuentra bien?» «Sí, sí», contestó Alice mecánicamente. «Ya puede irse a casa, Martha». Cuando la puerta se cerró tras el ama de llaves, el silencio en la casa fue ensordecedor. Alice se levantó y se acercó a la gran foto familiar de la pared. Su boda, 20 años atrás. Ella era una joven diseñadora con grandes sueños, él un prometedor abogado. «Tienes tanto talento, cariño». Las palabras de él sonaban en su cabeza, pero seamos realistas. Mi carrera es más importante ahora. Tu estudio puede esperar. Y ella esperó. Año tras año, aplazó sus proyectos, sus sueños. Al principio, le pareció bien apoyar a su marido, estar a su lado mientras construía su carrera. Y entonces, el teléfono vibró. Un mensaje de una amiga. «Alice, ¿has visto eso? David está con una joven en la ciudad. Todo el mundo habla de ello». El mensaje iba acompañado de una foto. David y una joven morena entrando en un restaurante caro. No tiene más de 26 años. Es guapa. Alice se hundió lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Los recuerdos se agolpan en su memoria. Cómo David la convenció para que cerrara su propio estudio de diseño. ¿Para qué necesitas este estrés, cariño? Cómo fue limitando su contacto con sus amigos. Solo están celosos de nuestro éxito. Cómo controlaba todos sus movimientos a través de las cuentas conjuntas. Necesito saber a dónde va nuestro dinero. Y yo tenía una carrera de éxito, susurró en el vacío de la habitación. Tenía mi propio negocio. Recordó que hacía 10 años había recibido una oferta para un gran proyecto en Nueva York. David había provocado un gran escándalo entonces. ¿Quieres destruir nuestro matrimonio? ¿Quién se ocupará de la casa? ¿De mí? Y ella se negó, como rechazaba todo lo que pudiera independizarla. Alice fue al bar y se sirvió un whisky, la bebida favorita de David. Le temblaban las manos. La misma pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo he dejado que pasara esto? Sacó el teléfono y marcó su número. Largos timbrazos y finalmente, «¿Qué, Alice?», sonaba irritado. «¿Se llama Ana?», preguntó en voz baja. Una pausa. «Sí», respondió finalmente él. «Se llama Ana, tiene 26 años y la quiero». Alice sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. 20 años, David, se le quebró la voz. «Te di 20 años de mi vida. No empieces», la interrumpió él. «Tú elegiste ser ama de casa. Nunca te obligué». «¿Nunca me obligaron?», rió ella con amargura. «¿Quién dijo que mi carrera era solo un pasatiempo? ¿Quién me convenció de que una mujer no necesita su propio negocio? ¿Quién controlaba todos mis movimientos? Yo te lo proporcioné todo», se endureció su voz. «Tenías una casa, dinero, una posición en la sociedad, pero no tenías un yo», susurró Alice. «Me quitaste todo lo que me hacía ser yo». Colgó el teléfono. Alice colgó lentamente el teléfono y se acercó a la ventana. Estaba oscureciendo y pudo ver su reflejo en el cristal.
el rostro pálido y confuso de una mujer que acababa de perder no solo a su marido, sino 20 años de su vida. Se secó las lágrimas y se enderezó. Podía ser el fin de su matrimonio, pero también el comienzo de algo nuevo, el comienzo de su propia vida, el tercer día después de la partida de David. Alice estaba sentada en su cocina vacía, mirando su taza de café frío. La luz de la mañana, que antes parecía tan alegre, ahora era tenue y sin vida. El silencio de la casa era su única compañía. Señora Brown. Martha, la voz del ama de llaves llegó desde el pasillo. He traído el correo. Alice ni siquiera se movió. Déjalo en la mesa, Martha, y puedes tomarte el día libre. Cuando los pasos del ama de llaves se desvanecieron, Alice se levantó por fin. Entre los sobres vio inmediatamente una carta oficial del bufete Porter & Partners. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Estimada señora Brown, nos gustaría informarle de que mañana a las 10 de la mañana nos reuniremos para discutir los términos de su divorcio. Las lágrimas empañaron sus ojos y las letras se volvieron borrosas. Alice se apoyó en la pared, resbalando lentamente hasta el suelo. 20 años. 20 años despertándose en esta casa, preparando desayunos, planeando cenas, manteniendo todo en perfecto orden, todo por el bien de su vida en común. El teléfono sonó, mostrando el nombre de su mejor amiga Catherine. ¿Alice? Cariño, ¿cómo estás? Yo... Se le quebró la voz. No lo sé, Katie. Mañana tengo una reunión con los abogados. ¿Quieres que te acompañe? No. Alice negó con la cabeza, aunque su amiga no pudiera verlo. Tengo que ocuparme de esto yo sola. Después de la llamada, se acercó al gran espejo del salón. La mujer, antaño elegante, parecía ahora una sombra de lo que había sido. Ojeras, rostro pálido, pelo suelto. Siempre tienes que estar perfecta. Eres mi mujer. Los recuerdos se agolpaban, fiestas en las que ella no era más que un bello complemento para su exitoso marido. Cenas de negocios en las que nunca se le pedía su opinión, todas las veces que contenía las lágrimas para no estropear el maquillaje. A la mañana siguiente, el despacho de abogados la recibió con fría formalidad. David ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Ni siquiera miró en su dirección. Así pues, empezó el abogado de David, mi cliente propone las siguientes condiciones de divorcio. Con cada palabra, Alice sentía que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿La casa que habían comprado juntos? David exigió que la vendieran. ¿Las cuentas conjuntas? Ya bloqueadas. ¿Su derecho a una parte de su negocio? Sin base legal. Pero renuncié a mi carrera por ti, susurró mirando a su ex marido. Durante 20 años estuve a tu lado. David la miró por fin. Sus ojos eran fríos, como los de un extraño. Fue tu elección, Alice. Nunca te pedí que dejaras tu trabajo. Nunca me lo pediste, rió ella con amargura. ¿Quién dijo que mi carrera era solo un pasatiempo? ¿Quién me convenció de que una verdadera esposa debía estar en casa? Señora Brown, la interrumpió el abogado, volvamos a los términos del acuerdo. Cuando Alice volvió a casa, se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. La casa vacía le pareció un enorme ataúd donde estaban enterrados todos sus sueños y esperanzas. Recordó cómo una vez había soñado con abrir su propio estudio de diseño, cómo había planeado proyectos, cómo sus ojos habían ardido con nuevas ideas. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que vivía su propia vida. En algún lugar, su marido empezaba una nueva vida con una joven amante, y ella se quedaba aquí, entre los restos de su pasado. De repente, sus ojos se posaron en los viejos álbumes de la estantería. Alice sacó uno lentamente, hojeando las páginas. Aquí estaba ella, joven y segura de sí misma, con sus primeros proyectos de diseño. Aquí está la inauguración de su pequeño estudio. Aquí está el premio al mejor interior del año. ¿Cómo he podido perder todo esto?
susurró, apretando el álbum contra su pecho. ¿Cómo he podido dejar que me lo quitara todo? La noche cayó sobre la ciudad y Alice se sentó en la oscuridad, rodeada de las fotografías de su vida anterior, una vida que ahora parecía un sueño lejano. Se sentía como una cáscara vacía de la que se habían vaciado todos sus sueños, esperanzas y ambiciones. Fuera de la ventana empezaba a llover, sus gotas golpeaban el cristal como si contaran los segundos de su soledad. Mañana sería un nuevo día, pero ahora, en este silencio de la noche, Alice se permitía sentir el dolor de la pérdida, no solo de su marido, sino de sí misma. Alice Brown detuvo su coche en el aparcamiento del centro de negocios donde se encontraba la oficina de David. Sus manos agarraron con fuerza el volante, tratando de controlar sus temblores. Hoy había decidido hablar con él, intentar llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, 20 años de matrimonio no podían desaparecer así como así. «Buenos días, señora Brown», saludó John, un guardia de seguridad que la conocía desde hacía muchos años. Hacía tiempo que no la veíamos. Alice intentó sonreír. «Buenos días, John. ¿Está David en su despacho?» «Sí, ha llegado pronto, como siempre». El ascensor subió lentamente hasta la 20ª planta. Su figura se reflejaba en las paredes de espejo. Llevaba su mejor traje de negocios, intentando parecer segura de sí misma. Pero sus ojos delataban su verdadero estado de confusión y miedo. Las puertas del ascensor se abrieron y Alice se dirigió por el conocido pasillo al despacho de su marido. Pero antes de recorrer unos metros, oyó voces detrás de la puerta abierta. «Querida, no te preocupes». La voz de David sonaba tan suave como cuando había hablado con ella. «Todo va según lo previsto. Dentro de un mes podremos ir a París. Pero ella puede reclamar parte de la propiedad, ¿no?», era la voz de una mujer joven. «Ana». David se rió. «¿Alice? Oh, no, ya he pensado en todo. Todos los bienes importantes hace tiempo que se transfirieron a sociedades en paraísos fiscales. El papeleo es tan enrevesado que ni el mejor abogado sería capaz de entenderlo, y las cuentas conjuntas, bueno, a ella nunca le interesaron las finanzas. Me lo dejaba todo a mí». Alice se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Y la casa?», preguntó Ana. «Técnicamente está pignorada como garantía del préstamo de mi empresa. Ella ni siquiera lo sabe». Firmó los documentos sin leerlos, como siempre. «Eres muy lista, mi amor», ronroneó Ana. «¿Y qué hay de su estudio de diseño?» «Ah, eso es lo mejor», dijo David con suficiencia. «Cuando lo cerró hace 10 años, la convencí para que firmara una renuncia a los derechos de marca. Ahora forma parte de los activos de mi empresa. Un gran escudo fiscal, por cierto». Alice se tapó la boca con la mano para no gritar. Círculos negros se agolpaban ante sus ojos. Todos esos papeles que había firmado, confiando en su marido. Todas las veces que él había dicho, «Cariño, es solo una formalidad. No llenes tu hermosa cabeza con esas nimiedades». «¿Y si contrata a un buen abogado?». La voz de Ana sonaba preocupada. «¿Con qué dinero?». David rió. «Bloqueé todas sus tarjetas de crédito. Dejé en su cuenta lo justo para que no se muriera de hambre. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera sabe las contraseñas de nuestras cuentas de inversión conjuntas. Siempre ha dicho que las finanzas no son cosa de mujeres». Alice sintió que la ira crecía en su pecho, expulsando la conmoción y el dolor. Sacó el teléfono y encendió la grabadora. Cada palabra, cada sonido de su conversación estaba siendo grabado. «Dentro de un mes se quedará sin nada», continuó David. «Quizá por fin se dé cuenta de que debería haber confiado menos y haber usado más la cabeza. Y sus amigos, su familia, no tiene a nadie. Yo me ocupé de eso. 20 años es tiempo suficiente para aislar a una persona de todas sus conexiones. Ni siquiera fue difícil. Paso a paso, año a año». Alice sintió que lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Recordó cómo se había ido alejando poco a poco de sus amigos.
cómo había hablado con su familia con menos frecuencia, cómo su mundo se había reducido al tamaño de la casa que compartían y a sus necesidades. «Eres un genio, mi amor», exhaló Ana con admiración. «¿Qué hay de...?» Alice no siguió escuchando. Silenciosa como una sombra, caminó por el pasillo de vuelta al ascensor. Un solo pensamiento la recorría. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Cuando llegó a casa, se sentó frente al ordenador. Durante horas trató de recordar todas las contraseñas, todas las fechas importantes en las que se habían firmado determinados documentos. Una montaña de papeles crecía sobre su escritorio, copias de los contratos que había encontrado en la caja fuerte de su casa. «No dejaré que me destruyas», susurró mirando la foto de su boda. «Deja de ser una víctima». Cogió el teléfono y marcó el número de su amiga Catherine, la única persona con la que había hablado. «Katy, soy Alice. Necesito que me ayudes». Ahora entendía que esto no era solo un divorcio, era una guerra, y no iba a caer sin luchar. El café Blue Moon estaba casi vacío cuando Alice se reunió con Catherine. Su amiga escuchó atentamente su historia sobre la reunión con los abogados y la conversación que había escuchado en la oficina. «Dios mío, Alice», Catherine le apretó la mano. «¿Cómo ha podido? 20 años». Alice se frotó las sienes con cansancio. «Fui tan estúpida, Katy, confiando ciegamente en él, firmando todo lo que me ponía delante». «Espera un momento», Catherine se animó de repente. «¿Te acuerdas de los hermanos Miller?» Alice se tensó. Claro que se acordaba. Robert y Mike Miller habían sido socios de David durante 5 años, hasta que todo acabó en un sonoro escándalo. «Katy, eso fue hace 2 años. Así es. Y fueron los únicos que pudieron poner a David contra la pared en los tribunales. ¿Recuerdas ese juicio?» Alice, sí. David había hecho una especie de fraude con las acciones de su empresa común, intentando obligar a los hermanos a abandonar el negocio. Pero los Miller no fueron tan simples. Reunieron pruebas y ganaron el caso. «Robert», susurró Alice, recordando al mayor de los hermanos. Un hombre alto, siempre serio, que se comportaba de forma extraña en su presencia. Siempre había cierta tensión entre ellos, aunque ella no entendía por qué. Se llevaba bien con Mike, pero Robert... «¿Sabes?» Catherine se inclinó más hacia ella. «Había rumores de que Robert... ¿Qué? Que le gustabas. Por eso mantuvo las distancias, no quería causar problemas». Alice miró sorprendida a su amiga. «Eso no tiene sentido. Siempre fue muy frío conmigo, por eso mismo». Catherine se echó a reír. «Dios, Alice, qué ingenua eres a veces. De todos modos, los hermanos Miller son tu única oportunidad. Saben cómo trabaja David, conocen sus ardides». Aquella tarde, Alice permaneció sentada frente al teléfono durante largo rato, mirando la tarjeta de visita de Robert Miller que había encontrado entre unos viejos papeles. Finalmente, respirando hondo, marcó el número. Miller al habla, su voz sonaba exactamente igual que 2 años atrás. «Robert, soy Alice Brown». Una larga pausa. «¿Alice?», sonó sorprendido. «¿Ocurre algo? Yo necesito tu ayuda, la tuya y la de Mike». 1 hora más tarde, estaba sentada en su despacho. Mike, tan amable como siempre, la saludó con un abrazo. Robert era reservado, pero ella notó que la miraba de cerca. «Así que David ha mostrado sus verdaderos colores», dijo Mike después de escuchar su historia. «La verdad es que nos lo esperábamos». Alice se sorprendió. Robert se acercó por fin. «Lo que nos hizo fue solo el principio. David es un maestro de la manipulación y el fraude financiero. Simplemente resultamos ser un blanco más difícil de lo que él esperaba. Y yo era el más fácil», sonrió Alice con amargura. «No», dijo Robert bruscamente de repente. «Tú eras la más crédula». Sus miradas se cruzaron y Alice comprendió de repente que Catherine podía tener razón sobre sus sentimientos. «Podemos ayudar», continuó Mike.
Aún tenemos contactos en círculos financieros y acceso a cierta información, pero tendrás que confiar plenamente en nosotros. Y prepárate para la guerra, añadió Robert. David no se rendirá así como así. Alice miró a sus hermanos. Estoy preparada. No voy a dejar que siga destruyendo mi vida. Pasaron las horas siguientes desarrollando una estrategia. Mike, con sus contactos en el sector bancario, podía ayudar a rastrear los fondos. Robert, como abogado experimentado, conocía todas las lagunas que David podía utilizar. Mira, Robert extendió los documentos sobre la mesa. Este es el esquema que utilizó para trabajar con nosotros. Lo más probable es que utilizara algo parecido con tus bienes. Alice se quedó mirando los complejos esquemas financieros, sintiendo que algo nuevo despertaba en su interior, determinación y ganas de luchar. Tenemos que actuar rápido, dijo Mike, antes de que pueda trasladar todos sus activos al extranjero. Y con cuidado, añadió Robert secamente, sin apenas mirar a Alice. David no debe saber que sospechas. Nos reuniremos aquí en la oficina 2 veces por semana. Mike te dará un teléfono seguro para que te mantengas en contacto. Alice sintió la familiar tensión que siempre surgía en presencia de Robert, pero ahora no era el momento de ocuparse de una relación complicada. Lo importante era que tenían un plan. El viernes por la tarde, Alice repasó los documentos que los hermanos Miller habían preparado. Cada papel, cada diagrama le abría los ojos al verdadero alcance del fraude de David. Fuera de la ventana caía una tormenta, y las gotas de lluvia tamborileaban sobre el cristal cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Se sobresaltó. David estaba en el umbral, empapado por la lluvia pero con un traje impecable. Su rostro estaba distorsionado por la ira. ¿Por qué demonios te has metido con los Miller? Irrumpió en la casa sin esperar siquiera una invitación. Alice cerró la puerta con calma. Buenas noches, David. No recuerdo haberte invitado. No te hagas la tonta. Se volvió hacia ella bruscamente. ¿Qué les has dicho? ¿Qué pretendes? Alice entró en el salón y se sentó en un sillón, mostrando una calma absoluta, aunque su corazón latía furiosamente. ¿Qué te preocupa tanto? ¿Tienes miedo de que se sepa la verdad? ¿Qué verdad? Se rió, pero su risa era nerviosa. ¿Que has sido dependiente todos estos años? ¿Que ni siquiera te interesaban nuestras finanzas? No. Le miró directamente a los ojos. La verdad sobre cómo me manipulaste durante años, cómo me hiciste firmar documentos sin explicarme su significado, cómo transferiste activos a empresas fantasma. David se quedó inmóvil. Su rostro cambió por un momento, pero se recompuso rápidamente. Tonterías. No puedes demostrar nada. Alice se levantó y se acercó a la mesa. Sacó una carpeta con documentos, copias de todas las transacciones de los últimos 5 años. Patrones interesantes, debo decir. ¿De dónde has sacado esto? Su voz se volvió amenazadora. Eso no importa. Lo que importa es que ya no soy la mujer ingenua que solía ser. David dio un paso hacia ella. Tienes que parar esto ahora mismo. No sabes dónde te estás metiendo. Ahora sí. No se echó atrás. ¿Y sabes qué? Esto va a ser un proceso largo. Mi nuevo abogado es una persona muy meticulosa. No se le escapará ni un detalle. ¿Qué abogado? Ni siquiera puedes permitirte uno. Alice sonrió. Puedo hacer muchas cosas, David, solo que nunca me has dado la oportunidad de demostrarlo. De repente cambió de táctica. Su voz se volvió casi cariñosa. Cariño, ¿qué sentido tiene todo esto? Arreglemos esto amistosamente. Puedo ser generosa. ¿Generosa? Rió ella con amargura. ¿Cómo de generoso ibas a ser dejándome sin un céntimo? ¿Cómo de generoso ibas a ser al quitarme todo lo que habíamos construido juntos durante 20 años? David palideció. ¿Cómo sabía yo lo de tus planes? Sacó su teléfono y encendió la grabación de su conversación con Ana. Su rostro se retorció de rabia. ¿Me estabas siguiendo? No.
Solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. El destino es irónico, ¿no? De repente se abalanzó sobre ella, pero Alice estaba preparada. Su dedo ya estaba en el botón de llamada de seguridad que los hermanos Miller habían instalado. «Ni se te ocurra», dijo con voz tranquila. «Un movimiento, y la seguridad estará aquí en un minuto». David se quedó inmóvil y retrocedió lentamente. «Te arrepentirás». «No, David. Eres tú quien se arrepentirá de haberme subestimado. Ahora vete, y saluda a Ana de mi parte». Se dirigió a la puerta, pero se volvió en el umbral. «¿Crees que los Miller te ayudarán? Solo te utilizan para vengarse». «Tal vez», se encogió de hombros. «Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Conozco la diferencia, y tú llevas años utilizándome, haciéndome creer que me quieres». Cuando la puerta se cerró tras él, Alice se hundió en la silla. Le temblaban las manos, pero sonreía. Por primera vez en años, se sentía fuerte. Marcó el número de Mike. «Estaba aquí. Todo está exactamente como habías previsto. ¿Estás bien?». Sonaba preocupado. «Mike». «Sí, más que bien». Vi miedo en sus ojos por primera vez. «Esto es solo el principio», se oyó de fondo la voz de Robert. «Ten cuidado, se va a poner peligroso». «Estoy preparada», respondió Alice y colgó el teléfono. La tormenta al otro lado de la ventana se intensificó, pero ella ya no tenía miedo. En la oscuridad nació una nueva Alice, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por su vida. En el despacho de los hermanos Miller reinaba un silencio tenso. Alice miró los documentos que tenía delante, sintiendo lo difícil que era tomar decisiones que podían cambiar no solo su vida, sino la de los demás. «Mira esto», dijo Mike mientras desplegaba un diagrama en la gran pantalla. «Si jugamos bien nuestras cartas, podemos bloquear todos sus activos principales, cuentas, bienes inmuebles, participaciones en empresas, todo». Robert, que estaba junto a la ventana, añadió: «Pero tienes que entender los riesgos, Alice. David no es de los que se rinden sin luchar. Podría volverse peligroso». Alice respiró hondo. «¿Cómo de peligroso?». «Lo suficiente como para intentar destruir a cualquiera que se interponga en su camino», contestó Robert, con una voz que le resultaba extrañamente familiar. La habitación se quedó en silencio. Alice se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. En algún lugar, en un enorme despacho, David seguía haciendo sus planes, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. «No sé», susurró. «¿Es correcto quedarse con todo? ¿Es correcto quedarse solo con tu parte?». Mike se acercó. «Alice, él planeaba dejarte sin nada, sin casa, sin dinero, sin futuro, después de 20 años de matrimonio». «Lo sé, pero…». Sonó su teléfono. Era Catherine. «Hola, cielo, ¿qué tal estás?». Alice salió al pasillo. «Kathy, no sé qué hacer. Los hermanos Miller están ofreciendo un plan para quitarle todo a David, pero ¿no es demasiado? ¿No me volveré igual que él?». La voz de mi amiga se puso seria. «Escúchame con atención, Alice. Hay cosas que no se pueden perdonar. No solo te traicionó, sino que planeó destruir tu vida. Metódicamente, a sangre fría, durante años, preparó este plan. Pero la venganza…». «Esto no es venganza», interrumpió Catherine. «Esto es justicia. Piensa en todas las mujeres a las que ha engañado en los negocios. ¿Cuántas personas han sido heridas por sus maquinaciones? No solo puedes salvarte a ti misma, puedes detenerlo». Alice volvió al despacho. Los hermanos esperaban su decisión. «Si hacemos esto», comenzó lentamente, «¿qué necesitamos exactamente?». Robert abrió la carpeta. «Encontramos pruebas de su fraude fiscal. También tenemos información sobre blanqueo de dinero a través de empresas en paraísos fiscales. Pero lo más importante es que hemos descubierto que algunos de los activos que te ocultó pertenecen en realidad a sus clientes. Así que les estaba robando», se sorprendió Alice. «Así es», asintió Mike. «Estaba utilizando su bufete de abogados como tapadera de un fraude financiero».
Alice recordó todas las noches que David se había quedado hasta tarde en el trabajo, todas las llamadas telefónicas secretas, todas las veces que había insistido en que firmara documentos sin leerlos. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Robert le tendió unos papeles nuevos. El primer paso es congelar todas sus cuentas debido a la auditoría fiscal. El segundo es presentar una demanda en nombre de los clientes defraudados. El tercero es demostrar que la mayoría de sus activos se compraron con fondos obtenidos ilegalmente. ¿Lo perderá todo?, preguntó Alice en voz baja. Todo, confirmó Mike. Incluida su licencia para ejercer la abogacía. Alice cerró los ojos. Todos los años de su matrimonio pasaron ante los ojos de su mente. Cómo había renunciado a sus sueños, cómo la había manipulado, cómo había destruido lentamente su autoestima. «De acuerdo», dijo finalmente con voz firme. «Estoy de acuerdo, hagámoslo. ¿Estás segura?» Robert la miró fijamente. «No habrá vuelta atrás». «Estoy segura», asintió Alice. «Tiene que responder de todo, no solo ante mí, sino ante todos a los que ha engañado». Sacó su teléfono y volvió a llamar a Catherine. «Tienes razón, compañera. Hay cosas que no pueden quedar impunes». Esa noche, de camino a casa, Alice sintió una extraña mezcla de emociones. Determinación, miedo, pero sobre todo, confianza en lo acertado de su elección. Ya no era una víctima. Ahora estaba dispuesta a luchar no solo por sí misma, sino también por la justicia. En el umbral de la casa se detuvo un momento, mirando su reflejo en la ventana. Un nuevo brillo apareció en sus ojos, el brillo de una persona que sabe que le espera una batalla difícil, pero que está preparada para ella. «Que haya justicia», susurró mientras abría la puerta. Alice estaba tumbada en el sofá del salón, envuelta en una cálida manta. Era el segundo día de fiebre, pero se negaba a posponer su importante reunión con los hermanos Miller. El té con limón humeaba en la mesita y a su lado había montones de documentos. «¿Estás segura de que puedes trabajar?» Mike la miró con preocupación. «No tienes muy buen aspecto». «No pasa nada». Alice intentó sonreír, aunque la cabeza le latía con fuerza. «¿Qué pasa con esas cuentas suizas?» Robert extendió los papeles sobre la mesa. «Hemos encontrado la confirmación. David transfería allí el dinero de sus clientes a través de empresas fantasma. Aquí están los documentos». De repente, la puerta principal se abrió bruscamente. David se plantó en el umbral, con el rostro distorsionado por la ira. «¿Qué clase de reunión es esta en mi casa?», irrumpió en el salón, fulminando a todos con la mirada. Alice se levantó lentamente del sofá, intentando mantener el equilibrio. «Esta ya no es tu casa, David. ¿Qué has dicho?» Dio un paso hacia ella, pero Robert se interpuso al instante entre ambos. «Mantenga las distancias, señor Brown». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. David se rió. «Oh, ¿así que ahora te escondes detrás de tus nuevos amigos?» «Muy conveniente, Alice». «No». Sacudió la cabeza, mareada por la fiebre. «No me escondo. Estoy luchando». «¿Por qué?» «Por dinero», se burló. «Siempre supe que bajo la máscara de una esposa devota había una mujer». «La máscara es usted, señor Brown», le interrumpió Mike sacando una carpeta. «Aquí están los documentos sobre sus negocios fraudulentos con el dinero de los clientes. Una lectura interesante, debo decir». David se quedó helado. «Esos son calumnias. No puedes demostrar nada». Alice se acercó a la caja fuerte que él siempre había considerado segura. Sacó una memoria USB. «Todas tus transacciones de los últimos 5 años, incluyendo transferencias al extranjero, de donde», tartamudeó, con el rostro pálido. «Yo era un ama de casa estúpida, ¿recuerdas? ¿Por qué ibas a ocultarme nada?» David cambió repentinamente de táctica. «Cariño, hablemos en privado. ¿Para qué necesitamos a estos forasteros? ¿Para que vuelvas a manipularla?» Robert dio un paso adelante. «Esta vez no. ¿Y tú?»
David se volvió hacia él, con los ojos encendidos de odio. Siempre supe que sentías algo por ella, y ahora lo disfrutas, aprovechándote de la situación. Alice se balanceó, sintiendo que la fiebre le pasaba factura. El único que se ha aprovechado de alguien aquí eres tú, David. Fuera de mi casa, gritó de repente. Ya he vuelto a registrar los documentos. Esta casa pertenece a mi empresa. ¿La empresa que se apropió indebidamente del dinero de los clientes? Preguntó Mike con calma. Me pregunto qué dirá la fiscalía al respecto. Tú no te atreverías. David empezó a retroceder para alejarse de la puerta. Ya lo hemos hecho, replicó Alice. Todos los documentos se han entregado en el lugar indicado. Se acabó, David. ¿Crees que voy a rendirme tan fácilmente?, espetó. Tengo mucho que decir sobre todos vosotros, especialmente sobre tus nuevos amigos, cariño. ¿Sabes por qué su empresa quebró de verdad hace 2 años? Basta ya de amenazas. Robert sacó el teléfono. Los de seguridad están en camino. Te aconsejo que te vayas solo. David miró alrededor de la habitación. Os arrepentiréis de esto. Todos lo lamentaréis. Cuando la puerta se cerró tras él, Alice se permitió por fin volver a sentarse en su silla. Su temperatura había subido aún más. «Necesitas un médico», dijo Mike, preocupado. «No», ella negó con la cabeza. «Tenemos que terminar el papeleo. Ahora va a actuar rápido. Alice tiene razón». Robert se sentó a su lado. «Tenemos un día como mucho antes de que empiece a mover activos. Tenemos que actuar ya». Pasaron las horas siguientes preparando documentos y haciendo llamadas. Alice, a pesar de su enfermedad, trabajaba tan duro como cualquiera. Ya no era la mujer débil que David estaba acostumbrado a ver. «¿Sabes?», dijo ella cuando estaba oscureciendo. «Él tiene razón en una cosa. Este ya no es mi hogar, no porque él me lo haya quitado, sino porque ya no soy la mujer que vivía aquí, ni su sombra». Los hermanos se miraron. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo Robert en voz baja. «Siempre lo has sido». Alice miró por la ventana donde se encendían las luces vespertinas de la ciudad. «Por fin me he dado cuenta». Alice estaba metiendo las últimas cosas en la maleta cuando oyó abrirse la puerta principal. Sabía que era David. Reconoció sus pasos, pesados e inseguros, tan distintos de su habitual andar victorioso. Había cambiado mucho en los 2 meses de guerra abierta. Había adelgazado, envejecido y perdido su lustre de abogado de éxito. «¿Alice?», sonaba cansado. «Tenemos que hablar». Ella siguió doblando la ropa sin volverse. «No hay nada de qué hablar, David. Por favor». Entró en el dormitorio deteniéndose en el umbral. «Al menos escúchame». Alice lo miró por fin. Su traje, antes inmaculado, parecía arrugado, la corbata le quedaba floja. Sus ojos, que antes irradiaban confianza, ahora mostraban desesperación. «Habla». Se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente distante. «Lo estoy perdiendo todo». Se pasó la mano por la cara. «Los clientes se niegan a utilizar los servicios del bufete, los bancos han congelado sus cuentas. Incluso Ana». «Ah, ¿también te ha dejado?». Alice sonrió con amargura. «¿En cuánto se acabó el dinero? No lo entiendes». David dio un paso hacia ella. «Fui un tonto. Lo único que me importaba eras tú, nuestro matrimonio. Empecemos de nuevo. Lo haré bien, te lo prometo». Alice miró la foto de la mesita de noche. Su boda, 20 años atrás. Tan felices, tan enamorados. Cogió el marco y lo metió en la maleta. ¿Sabes qué es lo gracioso, David? Hace tiempo, palabras como esas me habrían hecho llorar de felicidad. Te habría creído, te habría perdonado todo, habría vuelto a empezar. Entonces, ¿por qué no ahora? Se arrodilló frente a ella, intentando cogerle la mano. «Todavía te quiero». Alice se apartó. «No, solo te quieres a ti misma. Siempre te has querido. Y yo solo fui un añadido conveniente a tu exitosa vida. Eso no es cierto». Se puso en pie de un salto.
Éramos felices. Recuerda todos nuestros años juntos. Lo recuerdo todo. Se levantó y se acercó a la ventana. Cada sueño al que tuve que renunciar, cada insulto que me tragué, cada documento que firmé confiando en ti, puedo recuperarlo todo. Su voz se volvió suplicante. Aún tengo contactos, dinero en cuentas en el extranjero. Juntos podemos... ¿Engañar a la gente otra vez? Se giró bruscamente. ¿Volver a construir tu felicidad sobre la miseria de los demás? La cara de David cambió de repente. ¿Es todo por Robert? ¿Te acuestas con él? Alice rió por primera vez aquella noche. ¿Ves? Incluso ahora no puedes creer que sea capaz de actuar por mí misma, que puedo tener mi propia voluntad, mis propias decisiones. Se acercó a la maleta y la cerró. Se acabó, David. El tribunal dictará sentencia la semana que viene, y tendrás lo que te mereces, no de mí, sino de la ley. Me destruirás. Su voz sonaba histérica. Después de todo lo que pasó entre nosotros. Y tú ibas a dejarme sin un céntimo, replicó ella con calma. Después de todo lo que hemos pasado. Alice paró un taxi y empezó a descargar las maletas. David se quedó mirándola, con una máscara de desesperación y rabia. ¿A dónde vas a ir? Ya no es asunto tuyo. De hecho, iba a ver a Catherine, que le había ofrecido quedarse con ella hasta que terminara el juicio. Pero David no necesitaba saber eso. Cuando el taxi se detuvo, hizo un último intento. Alice, por favor. Todavía puedo salvar el día. Tengo información sobre los Miller. Juntos podemos... Adiós, David. Se metió en el coche. Espero que algún día te des cuenta de que el dinero no lo es todo en la vida. Cuando el taxi se puso en marcha, no pudo evitar mirar hacia atrás. David estaba en el umbral de su antigua casa, una figura solitaria en la penumbra. Por un momento sintió lástima por él, un hombre que nunca había comprendido que el dinero no podía comprar los verdaderos valores. Al 15 de Oak Street, le dijo al conductor y se reclinó en el asiento. Quedaba la última etapa, el juicio. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alice no sintió miedo, sino alivio. Por fin era libre, no solo de su matrimonio tóxico, sino también de sus propias ilusiones. El teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. La habitación está lista. Te espero con vino y una larga charla. Lo has hecho muy bien, amiga mía. Alice sonrió y miró por la ventana. La ciudad brillaba con luces, prometiendo una nueva vida. Una vida que ella misma construiría, sin mentiras ni manipulaciones. Una vida en la que nunca más sería la sombra de otra persona. La sala estaba abarrotada. Alice estaba sentada con la espalda recta, aferrada a una carpeta de documentos. Los hermanos Miller estaban sentados a su lado. Robert discutía en voz baja con su abogado y Mike le sonreía con ánimo. Detrás de ella oía susurrar a Catherine, que había venido a apoyar a su amiga. Cuando David fue presentado, la sala se paralizó. El otrora exitoso abogado tenía un aspecto desmejorado, ojeras, un traje arrugado y la mirada perdida. Su abogado no tenía mejor aspecto, pues sabía que el caso ya estaba perdido. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Henderson, una anciana de mirada penetrante, tomó asiento. Alice conocía su reputación, justa, incorruptible, con tolerancia cero para el fraude financiero. «Este es un caso de fraude a una escala especialmente grande», comenzó la juez. «Por favor, presenten las pruebas definitivas». Robert se levantó de su asiento. «Señoría, tenemos un paquete completo de documentos que confirman la malversación sistemática de fondos de clientes a través de empresas offshore. También tenemos pruebas de fraude fiscal y falsificación». Alice vio cómo la cara de David se iba poniendo más blanca con cada nueva prueba. Grabaciones de llamadas, extractos bancarios, testimonios de clientes defraudados. Todo lo que habían estado recopilando durante meses se convertía ahora en clavos en el ataúd. ¿Desea el acusado añadir algo?,
preguntó el juez. David se levantó lentamente. Señoría, yo admito mis errores. Pido clemencia. ¿Errores? El juez enarcó una ceja. Señor Brown, un fraude sistemático a lo largo de los años difícilmente puede calificarse de error. La sentencia pasó en un borrón. Revocación de la licencia, confiscación de bienes, responsabilidad penal. Pero lo más importante, todos los activos fueron transferidos al control de un fondo especialmente creado, que Alice, como parte perjudicada, tenía derecho a gestionar. Tras la vista, Alice salió del juzgado sintiéndose extrañamente ligera. El sol brillaba intensamente, como felicitándola por su victoria. «Enhorabuena», la abrazó Mike. «Lo habéis conseguido». «Lo hemos conseguido», corrigió ella, sonriendo a sus hermanos. Una semana después, Alice estaba sentada en su nuevo despacho, mirando los papeles del divorcio, un simple trozo de papel que ponía fin a 20 años de historia. Pero para ella no era el final, era el principio. Señorita Brown, su nueva secretaria, entró en el despacho. Los documentos sobre la transferencia de fondos a la beneficencia están listos. Alice asintió. Su decisión de donar la mitad de su patrimonio a la beneficencia había sorprendido a mucha gente, pero ella sabía que el dinero ganado por medios deshonestos debía servir, al menos en parte, a una buena causa. Y también hemos recibido los planos de un nuevo estudio de diseño, añadió la secretaria. Alice sonrió mientras recogía las carpetas. Por fin, su sueño de tener su propio negocio se haría realidad. El 50% del dinero se invertiría en lo que siempre había querido hacer: crear hermosos interiores, dar a la gente la alegría de un espacio bello. Sonó el teléfono. Era Catherine. «¿Cómo estás, amiga mía?» «Sabes». Alice miró por la ventana a la ciudad. «Por primera vez en años, me siento realmente feliz». «¿Has visto las noticias? David fue condenado a 5 años». «Sí», Alice suspiró. «Sabes, no me siento feliz por su caída, solo alivio y gratitud». «¿Gratitud? ¿Por qué?» «Por el hecho de que me hizo despertar con sus acciones, para encontrar la fuerza para luchar, para convertirme en mí mismo». Llamaron a la puerta. Era Robert. «Siento interrumpir, pero tenemos una reunión sobre un nuevo proyecto». Alice se despidió de su amigo y volvió al trabajo. Ahora todos sus días estaban llenos del significado y la alegría de su trabajo favorito. Por la tarde, sentada en su nuevo despacho, volvió a leer los papeles del divorcio. Aquel papel era el principio del fin para The Bid y el billete de entrada a una nueva vida para ella. Una vida en la que ya no sería la sombra de nadie, sino que brillaría con luz propia. «Por una nueva vida», susurró levantando su copa de vino. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de dorado, como si simbolizara el comienzo de un nuevo y brillante capítulo en su vida. El nuevo apartamento de Alice, en la 30ª planta, ofrecía una vista impresionante de la ciudad por la noche. Habían pasado 6 meses desde el divorcio y cada día le traía nuevos descubrimientos y alegrías. Su estudio de diseño, Novoe Pochasti, ya se había ganado la reputación de ser uno de los lugares más creativos de la ciudad, y su lista de clientes iba en aumento. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Robert estaba en la puerta con una botella de vino caro y una sonrisa misteriosa. «Enhorabuena por la exitosa apertura de tu nuevo proyecto», le entrega el vino. «Ah, Chateau Margaux», sonrió Alice mientras miraba la etiqueta. «Como siempre, sabes qué elegir». Le condujo al salón, donde las ventanas panorámicas ofrecían una impresionante vista nocturna de la ciudad. Robert se detuvo, asombrado. «Ahora entiendo por qué elegiste este apartamento. Es como vivir entre las estrellas y entre las nubes», añadió Alice sacándose las gafas. «Los días de lluvia son especialmente mágicos». Se sentaron en el amplio sofá. El vino tinto brillaba a la luz de la lámpara de mesa, creando un ambiente acogedor.
Por tu éxito. Robert levantó su copa. Sabes, cuando viniste por primera vez a vernos a Mike y a mí, nunca pensé que resultaría así. Alice giró su vaso pensativa. A veces me despierto y no puedo creer que sea real. Mi propio estudio, los proyectos con los que soñaba, la libertad de tomar decisiones, y tú te lo has ganado todo. Robert la miró a los ojos. Mike y yo solo ayudamos un poco con la parte legal. ¿Un poco? Se rió. Tú estuviste ahí en cada paso del camino. Me ayudaste con el papeleo, me aconsejaste sobre los contratos, me diste apoyo moral, y siempre encontrabas excusas para quedar, añadió con una sonrisa socarrona. Alice sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. ¿Qué quieres decir? Robert dejó el vaso y se volvió hacia ella. ¿Crees que todas esas consultas sobre asuntos legales menores eran tan necesarias? ¿O los almuerzos juntos para discutir estrategias? ¿O los paseos nocturnos después de las reuniones de trabajo? Alice se dio cuenta de repente de que tenía razón. Todos esos momentos en los que sus miradas se cruzaban durante más tiempo del necesario, los roces ocasionales de manos, las conversaciones que hacía tiempo que habían ido más allá de los negocios. ¿Sabes? Robert se acercó más. Estoy cansada de fingir que no pasa nada entre nosotros, que no me doy cuenta de cómo sonríes cuando entro en la habitación, la forma en que te cambia la voz cuando hablas conmigo por teléfono. Alice sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Y estoy cansada de fingir que no noto cómo encuentras cada excusa para verme, la forma en que se iluminan tus ojos cuando me miras. Así que, ¿podemos dejar este juego? Le cogió suavemente la mano. Sabes, hace 2 años, cuando David y tú erais socios en la empresa, no mantuve las distancias porque no te quería. ¿Por qué? Susurró ella, aunque ya sabía la respuesta. Porque te quería demasiado, y no podía permitirme demostrarlo sabiendo que estabas casada. Por eso a veces se comportaba con dureza, tratando de ocultar sus sentimientos. Alice miró por la ventana la ciudad que brillaba con sus luces. ¿Sabes lo que es extraño? Yo también sentía algo, pero tenía miedo de admitirlo incluso ante mí misma. Y luego todo empezó a girar. El divorcio, el juicio, el nuevo negocio. ¿Y ahora? Robert le volvió suavemente la cara. ¿De qué tienes miedo ahora? A nada, sonrió. Por primera vez en mi vida soy verdaderamente libre, libre para sentir, libre para elegir, libre para amar. Sus labios se unieron en un suave beso. Al otro lado de la ventana, la ciudad seguía viviendo su vida, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabes?, susurró Robert, separándose. He estado esperando este momento durante tanto tiempo. Alice se apoyó en su hombro, sintiéndose increíblemente feliz y tranquila. A veces merece la pena esperar por las mejores cosas de la vida, para apreciarlas de verdad. Se quedaron hasta bien entrada la noche, hablando de todo, riendo y recordando cómo habían intentado ocultar sus sentimientos todos estos meses. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, Alice se dio cuenta de que aquello era la verdadera libertad. La libertad de ser ella misma, de amar y ser amada, de construir su vida como quisiera. De la cocina llegaba el olor a café recién hecho, que Robert insistía en preparar. Es el comienzo de un nuevo día, pensó Alice, sonriendo, y esta vez estaba segura de que sería el mejor día de su vida, y también lo serían todos los demás.